Bueno, como vimos anteriormente, el accuracy es una métrica que permite calcular el desempeño de un clasificador que básicamente se limita a calcular la fracción de ejemplos correctamente clasificados sobre el total. Se hace esto. Toma esta diagonal de acá, que son los casos correctamente clasificados sobre todo el total. Uno podría pensar que el accuracy es la mejor métrica del mundo y basta con optimizar esa métrica para escoger el mejor clasificador, pero lamentablemente ese no es el caso, sobre todo cuando las clases son desbalanceadas. Imaginémonos un problema de dos clases, donde la clase 0 es mayoritaria, tenemos 9.990 ejemplos de la clase 0 y solo 10 ejemplos de la clase 1. Si uno solamente quisiera maximizar accuracy, podría ser un modelo totalmente tonto que lo único que hace es clasificar todo como la clase mayoritaria, o sea, lo clasifica toda la clase 0. Después, si uno evalúa ese modelo tendría un accuracy de 9.990 partido en 10.000, o sea, una accuracy de casi 1. ¿Qué nos dice eso? Que la accuracy no es una buena métrica cuando tenemos clases desbalanceadas. Y en la práctica pasa mucho que las clases son desbalanceadas. Hablemos de dos métricas llamadas precision y recall, que son mejores para cuando tenemos problemas con clases desbalanceadas. Siempre que tengamos un problema de clasificación binaria, uno implícitamente siempre está escogiendo una de las clases que sea la clase positiva, que es la clase que realmente nos importa de cierta forma. Entonces podemos pensar que cuando un clasificador clasifica algo como positivo, es equivalente a que está seleccionando ese ejemplo. Esa es como la lógica que la analogía que uno puede hacer. Entonces piensen que según lo que yo escoja como clase positiva, va a cambiar las cosas que van acá. Por ejemplo, si tengo un problema de clasificación de spam, es distinto que mi clase positiva sea clasificar algo como spam, que eso sea positivo, a decir que no spam es mi clase positiva. Si yo invierto esas cosas, va a cambiar mis verdaderos positivos por mis verdaderos negativos y mis falsos negativos por mis falsos positivos. Así que es importante tener eso en cuenta. En accuracy no cambia nada, pero en otras métricas como precision y recall, esa decisión es muy importante de cuál es la clase positiva. Entonces, la precisión o precision es el porcentaje de casos seleccionados que son correctos. O sea, de la fracción de ejemplos que yo dije que eran positivos, ¿cuántos de esos efectivamente eran positivos? Que se calcularía como verdaderos positivos partido en verdaderos positivos más falsos positivos. Mientras que recall, por otro lado, es de todos los positivos que hay, cuáles yo seleccioné, o sea, cuáles yo dije que eran positivos. Y eso se calcula como verdaderos positivos partido en verdaderos positivos más falsos negativos. Y existe un trade-off entre precision y recall. Entonces, generalmente, optimizar una implica minimizar la otra. Calculemos precision y recall para el modelo 1 del problema que vimos antes con el caso de jugar tenis, con los datos de weather nominal. Entonces, este es el modelo 1 que hace estas predicciones para esta salida. Estas son las salidas correctas, estas son las predicciones. Entonces, lo que yo tengo que hacer, básicamente, es llenar mi matriz de confusión, ¿no es cierto? Entonces, acá tengo mis verdaderos positivos, mis verdaderos negativos, mis falsos negativos, son los casos en que yo dije que era negativo, pero realmente era positivo, y mis falsos positivos, los casos en que yo dije que era positivo, pero realmente era negativo, o sea, un falso positivo. ¿Cómo relleno estas celdas? Tengo que completar mi matriz de contraste. Entonces mis verdaderos positivos son los casos en que el real es positivo y el predicho es positivo. O sea, todos los casos en que tengo yes y yes. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 acá. Ahora acá tengo mis falsos negativos. Son todos los que yo dije que eran negativos, pero realmente eran positivos. O sea, son los casos que tengo un yes aquí, pero acá va un no. Entonces tengo un caso yes, no, dos casos yes, no. Que son todos los casos yes, no. Y mis falsos positivos son los casos en que el real era negativo y yo predije positivo. O sea, los que tengo no yes. Que es solamente este de acá. Y los verdaderos negativos son los casos en que era negativo y yo dije que era negativo. O sea, son los casos que tengo no. Que son 1, 2, 3, 4. ¿Ya?
Entonces esta es mi matriz de confusión. Para el segundo modelo, la matriz de confusión es la misma. Entonces, ¿cómo yo ahora calculo precision y recall? Tengo acá las fórmulas precalculadas. Entonces tengo acá la matriz de confusión. Entonces accuracy va a ser esta diagonal partido en todos, que es lo que dice la fórmula. Precision va a ser verdaderos positivos partido en todos los que yo dije que eran positivos, verdaderos positivos y falsos positivos. Mientras que recall va a ser verdaderos positivos por los que realmente eran positivos. O sea, cuántos seleccioné de los que había que seleccionar. Entonces, verdaderos positivos partido en verdaderos positivos más falsos negativos, que es lo que está acá. Entonces, si yo quiero calcular precision y recall sobre mis datos, los puedo obtener acá automáticamente. Entonces, este es un modelo que tiene esta accuracy, esta precisión y este recall. Ya, ¿cómo le explico el trade-off que hay entre precision y recall? Se lo voy a explicar a continuación. Si a mí solamente me importa la precisión y nada más que la precisión, básicamente no me importan los falsos negativos. Entonces yo puedo hacer un modelo que solamente se preocupe de clasificar como positivo los que estoy muy, muy, muy seguro que son positivos. Entonces no me preocupa la cantidad de positivos que yo recupero, sino solamente seleccionar los que estoy muy confiables. Entonces puedo tener un modelo que al final tiene muy poca cobertura. Y mientras si yo solamente me preocupo del recall, no me importan los falsos positivos. Entonces puedo hacer un modelo que clasifica todo como positivo, por ejemplo, y tiene alto recall. Una forma de entender mejor este trade-off es viendo clasificadores probabilísticos. ¿Qué es un clasificador probabilístico? Un clasificador en que le asigno una probabilidad a una clase. Entonces en un problema de clasificación binaria, uno puede preocuparse de la probabilidad que le asigna un ejemplo a la clase positiva. Y pensar que la clase negativa es 1 menos eso. Veámoslo con un ejemplo que tengo acá de análisis de sentimiento. Entonces acá tengo estas oraciones. Estoy contento, estoy feliz, positiva, positiva, ya no me quieres, negativa, me voy de aquí para siempre, negativa, es el día más feliz de mi vida, positivo, hasta nunca, malditos, negativo, viva la vida, positivo. Entonces uno puede asumir que un clasificador probabilístico, como naive Bayes o una regresión logística, me da una probabilidad de que este ejemplo sea positivo. Entonces la probabilidad que le asignó a este es 0,8, 0,7, 0,2, 0,1, 0,4, 0,2, 0,6. Para yo poder calcular precision o recall o accuracy de un clasificador probabilístico, necesito un umbral de decisión, un threshold. Que digo, a partir de esta probabilidad, yo clasifico como positivo y todo lo que quede más chico que eso, yo lo clasifico como negativo. Por defecto, siempre eso es 0,5 en clasificación binaria. Ya, pero en teoría uno podría cambiar ese threshold. Y quiero que juguemos ahora con el threshold para ver un poco cómo afecta eso la precision y el recall. Si yo, por ejemplo, pongo un threshold muy bajo, 0,05, o sea, arriba de 0,5 todo es positivo, voy a optimizar recall, porque básicamente lo único que me importa es clasificar todo como positivo. Entonces yo ahora todo lo que sea mayor que 0,05 lo clasifico como positivo. Y eso hace que no tenga tan buena precisión porque voy a tener falsos positivos. Acá tengo un falso positivo, tengo varios falsos positivos. Entonces mi precisión acá es cuántos de los que yo dije que eran positivos, realmente eran positivos. Entonces a los 7 ejemplos que hay acá, yo dije que eran positivos y solamente 4 eran positivos. 1, 2, 3, 4. Esta precisión. Pero el recall es solamente de los que habían que... ¿Cuántos de los positivos totales yo dije que eran positivos? Entonces de los 4 positivos que hay realmente son positivos, yo dije que todos eran positivos. Entonces tengo un muy buen recall. En cambio, si tengo un threshold más exigente, como 0,5, ahí cambia mi decisión. Ahora este lo clasifico como positivo, positivo, este como negativo, 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 positivo. Y ahora la precisión es mucho más buena. Este modelo es mucho más preciso. Porque ahora de los que yo dije que eran positivos, todos eran positivos. Pero ya no tengo tan buen recall. Porque ahora hay un par de positivos que yo no clasifico correctamente. O sea, mi recall está decreciendo, pero mi precisión está mejorando. Y si yo tengo un modelo muy exigente, que solamente le exijo mucha probabilidad para clasificar como positivo, como 0,75,
ahí mis decisiones cambian a esto, positivo, negativo, 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 negativo. Mi precisión es perfecta, pero mi recall baja aún más. Y eso es el trade-off que hay entre precisión y recall. Es cuánto me importa que los que yo digo que sean positivos realmente sean positivos, o cuánto de todos los positivos yo estoy seleccionando. Y es muy difícil lograr un balance. Entonces, una métrica que mide el balance entre precision y recall se llama F-measure. Y es muy útil porque si nosotros solamente nos enfocamos en clasificar, en optimizar precisión, podemos tener un modelo con muy poca cobertura. Mientras que solamente nos enfocamos en optimizar recall, podemos tener un modelo con muchos falsos positivos. ¿Ya? Entonces la F-measure es una métrica que permite tener un balance entre la precision y recall. En teoría, la idea es combinar las dos en una sola métrica, y uno podría hacer muchas cosas, como un promedio, por ejemplo. Pero la F-measure se basa en una media armónica, o sea que sería la media armónica y es ponderada. ¿Ya? Pero generalmente la que uno usa es solamente la media armónica. ¿Cuál era la media armónica? Que es más conservadora que el promedio y tiende a estar más cerca del mínimo. Entonces voy a exigir. Entonces, si tengo un modelo que es muy malo en precision y muy bueno en recall, la F-measure igual va a estar más o menos mala. Entonces, esta es la definición formal, pero generalmente no uso beta como 1 y me queda la media armónica, que entonces que es 2 partido en 1 partido en precision más 1 partido en recall, que si uno lo desarrolla es 2 por precision por recall, partido en precision más recall. Y esta métrica es súper robusta es una de las métricas más robustas que tenemos aquí, porque es robusta para el tema del desbalance y no tiene ni los problemas de la precisión ni el recall, porque mezcla las dos. ¿Ya? Entonces, en la fórmula de acá, aquí el precision y recall se calcula como 2 por precision más recall, partido en 1 en precision más recall. Y esto es conservador. Es más chiquitito que el promedio. Está más cercano al mínimo que el promedio. ¿Ya? Es una buena métrica. El único pero que tiene el F-measure, que bueno, como está basada tanto como en precision y recall, los verdaderos negativos no importan aquí. Entonces, si a mí realmente los verdaderos negativos me importan, la F-measure no lo considera. ¿Cómo uno lo puede corregir eso? Uno puede hacer dos F-measure. Puede tener la F-measure asumiendo que una clase es la positiva, y después invertir, asumir que la otra es la clase positiva, y te quedan dos matrices de confusión y promediar esas dos F-measure. Lo vamos a entender mucho mejor más adelante cuando veamos lo de micropromedios y macropromedios. Y eso es lo que quería contarles sobre F-measure.